Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a conocer 7 virtudes de este nuevo Motorola G20 y 3 características que le restan puntos a esta nueva unidad de Motorola. El primer punto a destacar, y se ve a simple vista, sin duda que es su diseño, en el cual incorpora en la parte trasera una carcasa totalmente plástica, la cual está diseñada con un tipo de pintura y textura en la que no se le quedan huellas dactilares. Además de esto, posee una funda protectora. Y como si fuera poco, en el cuadrante de las cámaras encontramos un color tornasolado que realmente le da un plus, un toque premium muy llamativo a este nuevo teléfono de Motorola. El segundo punto positivo sin duda que es cuando encendemos el teléfono, ya que nos encontramos con una pantalla de 6,5 pulgadas con tecnología IPS y con una tasa de refresco en la cual podemos seleccionar entre 60 o 90 Hz. Lo que nos otorga una experiencia muchísimo más fluida al momento de navegar entre los menús y al utilizar nuestras aplicaciones habituales. Otra característica de este panel es que los colores se ven realmente muy bien, parece un panel de mayor calidad a pesar de que solamente tenemos resolución de HD+. El tercer punto sin duda que es su sistema operativo, el cual es el Android 11, que es prácticamente puro. La capa de personalización RETAR en este equipo no agrega aplicaciones innecesarias y hace que todo funcione correctamente. Quizás nos encontremos las opciones que disponemos en algunos Motorola de mayor precio, pero teniendo en cuenta su valor está más que bien. El cuarto punto positivo que encuentro en este teléfono es que su sensor principal es de 48 megapíxeles, a la vez que poseemos 4 tipos de sensores diferentes con una función Pro, Night Vision para las fotografías con baja luminosidad y un video que, si bien no es en 4K, tenemos la posibilidad de realizarlo con estabilización. El quinto punto a favor que tiene este teléfono es que la señal está optimizada para las redes de Latinoamérica, por supuesto que también incluido México. Este es un punto a favor que tiene este teléfono frente a algunos equipos chinos con versiones globales, las cuales suelen presentar algunos problemas de señal con ciertos operadores. El sexto punto a favor es que posee una batería de 5000 mAh, la cual, si no utilizamos permanentemente en el modo de 90 Hz, nos va a aguantar fácilmente 2 días de uso. A su vez posee un puerto de carga tipo C que nos va a facilitar la conexión de ciertos accesorios y la transmisión de datos con nuestro ordenador. Con todas estas características llegamos al punto número 7, en el cual sin duda se destaca el precio de esta unidad, que Motorola la tiene bastante promocionada, ya que nos ofrece muchísimas opciones de gama media a un precio de gama baja. Considero que es el teléfono más económico que podemos encontrar con una pantalla de 90 Hz. El primer punto en contra que le encuentro a este teléfono es que viene con 64 GB de memoria interna. Tenemos en la competencia, por muy poca diferencia de dinero, terminales con 128 GB de memoria interna. El segundo punto en contra que le encuentro a este Motorola G20 es su cargador de 10 watts, el cual nos va a llevar prácticamente unas 3 horas en realizar una carga completa. En este punto queda en desventaja frente a sus rivales que poseen como mínimo cargadores de 15 watts. Y por último, el tercer punto y el más controvertido es el procesador de este nuevo teléfono de Motorola, el cual es de la marca Unisoc y poco se conoce de él. Se sabe que en Europa se ha utilizado en teléfonos de gama baja que rondan los 70, 80 y hasta 90 euros, pero en este Motorola se le ha realizado una serie de adaptaciones para que funcione de manera fluida. También vemos recortadas algunas opciones a nivel de software para que puedan realmente disfrutarse esos 90 Hz en la pantalla, pero todavía no sabemos cómo se va a comportar a lo largo del tiempo y con las futuras actualizaciones este nuevo procesador denominado Tiger T700. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero haberte ayudado un poco en la elección de tu nuevo teléfono. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que te suscribas al canal. Nos vemos en la próxima.